Pues yo creo que cuando nos colocamos delante del espejo, si lo hacemos desde la perspectiva de tener una conciencia de género, lo que deberíamos ver, más que lo que vemos, es desde qué situación nos hemos colocado en un lugar privilegiado a lo largo de la historia y por lo tanto de qué manera todavía hoy nosotros seguimos siendo los sujetos privilegiados del pacto, ¿no? O del contrato, ¿no? Y hasta qué punto esa posición privilegiada supone también al mismo tiempo una carga para nosotros mismos, una losa en el sentido de que ser un hombre, lo que implica ser un hombre de verdad, acaba siendo algo pesadísimo en cuanto que genera una expectativa que nos obligan a estar toda la vida demostrando eso, que somos hombres de verdad. Sí, porque a veces podemos tener la sensación de que las conquistas que han ido alcanzando las mujeres a lo largo sobre todo del siglo XX o los avances legislativos que se han producido en países como el nuestro en las últimas décadas pueden provocar la sensación falsa desde mi punto de vista de que hemos llegado ya al horizonte de la igualdad real, cuando los datos de la realidad nos demuestran que existe todavía una tremenda desigualdad desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la presencia pública, desde el punto de vista de las responsabilidades, desde el punto de vista de quién tiene la autoridad, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, el patriarcado incluso se reproduce con otros mecanismos, con otros lenguajes, con otras herramientas a veces más sutiles, más surrecticias, pero que lo que demuestran es que es un orden de poder, una estructura de poder muy consolidada y que por eso cuesta tantísimo trabajo acabar con ella. Bueno, pues ese nuevo pacto llegará cuando tanto mujeres como hombres seamos conscientes de que el pacto que actualmente sirve para organizar nuestra convivencia es un pacto que genera tremendas desigualdades, que nos coloca en una posición jerárquica a nosotros y a lo masculino por encima de las mujeres y de todo lo vinculado con ellas, y que ese reparto desigual trasciende pues todos los órdenes en los que nos desarrollamos, es decir, la familia, las relaciones personales, el mundo del trabajo, el mundo de la política, la economía, es decir, todo nuestro modelo de organización de la convivencia en definitiva está lastrado por ese sistema sexo-género, ¿no? Como lo ha llamado el feminismo, que implica un reparto de roles, un reparto de responsabilidades y un reparto de subjetividades que acaba siendo tremendamente negativo para vosotras, pero también para nosotros. Bueno, pues yo establezco una clasificación que puede ser discutible, pero me parece como orientativa, ¿no? Para ver un poco el momento en el que estamos. Y creo que por un lado hay hombres que en los últimos tiempos están reaccionando incluso de manera tremendamente furibunda frente a los avances de la igualdad y frente a los avances del feminismo. Ahí hay un sector, incluso yo diría que militante contra la igualdad, ¿no? Es eso que Miguel Lorente llama el polmachismo, ¿no? O los neomachistas. Luego estaría un grupo de hombres que están reproduciendo los roles y actitudes de siempre, pero sin ser muy conscientes, ¿no? De hasta qué punto ellos contribuyen también al mantenimiento del patriarcado, lo hacen por inercia, por comodidad o porque están, claro, en una posición privilegiada que les da muchísimos dividendos, ¿no? Luego habría un tercer grupo más evolucionado, que sería sobre todo aquellos hombres que sobre todo en su terreno más personal, familiar, a través, por ejemplo, de la paternidad, han empezado a desarrollar otro tipo de relaciones con las mujeres, ¿no? Más equitativas, ¿no? Más democráticas, podríamos decir, ¿no? Y finalmente habría un grupo, que es un paso más adelante, de hombres que están asumiendo incluso una labor militante, ¿no? A favor de la igualdad, ¿no? Este sería quizás el grupo menos numeroso de momento, pero donde ya encontramos algunos hombres que forman colectivos como AIGE, ¿no? La Asociación por Igualdad de Género, o la Red de Hombres por la Igualdad, es decir, hombres que no tienen ningún reparo en calificarse como feministas o en salir a la calle, ¿no? Para protestar contra la desigualdad o contra la violencia de género, por ejemplo. Claro, yo siempre que trato de explicar, sobre todo a mi alumnado en la Facultad de Derecho, qué es eso del patriarcado, recurro con mucha frecuencia simplemente a poner fotografías de la realidad de cualquier día en cualquier medio de comunicación y ver a través de esas fotografías quiénes siguen siendo los grandes protagonistas. Fotografías que tienen que ver con la política, con la economía o también con otros ámbitos como la cultura o la ciencia. Mayoritariamente y en algunos casos incluso solamente vemos a hombres protagonizando esa fotografía, lo cual nos da ya la pista, yo creo que absolutamente indiscutible, de que nosotros seguimos mayoritariamente y a veces en régimen de monopolio detentando el poder en nuestras sociedades. Y no solamente detentando el poder, sino también ejerciéndolo de una determinada manera, es decir, de acuerdo con unos parámetros que tienen que ver con esa lógica muy ambiciosa, competitiva, en el sentido de la lucha amigo-enemigo, estás conmigo, estás contra mí,
un sentido nada horizontal, ¿no?, de las relaciones, sino más bien vertical, y por lo tanto eso nos pone sobre la pista de que el patriarcado no es solamente como se denomina el gobierno de los padres, sino también un gobierno de forma masculina. Por eso acabar con el patriarcado implica también acabar con una determinada manera de entender el poder, ¿no?, y de entender lo público, ¿no?, finalmente. Es que el lenguaje es muy importante porque es la herramienta mediante la cual construimos nuestro pensamiento. Es decir, cuando un niño o una niña empieza a construir su imagen del mundo, de sí mismo y de la realidad en la que vive, empieza a hacerlo a través de las palabras que le sirven para clasificar los objetos, las cosas, las personas o las relaciones. Por lo tanto, el lenguaje es clave a la hora de determinar quiénes tienen el protagonismo, quiénes no lo tienen, qué es lo importante y qué lo es devaluado. Normalmente el lenguaje lo utilizamos en masculino para referirnos a las cosas positivas y a las cosas que valen, mientras que es muy habitual utilizar términos femeninos para referirnos a aquello que no nos importa, que es devaluado o que incluso es terriblemente pesado, ¿no?, para cualquiera de nosotros. Por lo tanto, claro que es importante trabajar el lenguaje para que sea mucho más inclusivo, para que visibilice mucho más a las mujeres, ¿no? Hasta hace poco tú te ibas al diccionario de la RAE y jueza era la mujer del juez. Pues claro, no se concebía que una mujer pudiese desempeñar la función judicial. Hoy afortunadamente incluso ya empieza a haber más mujeres juezas que hombres jueces, ¿no? Por lo tanto es muy importante subrayar, por ejemplo en las profesiones, que también hay mujeres y que eso sea visible para un niño pequeño, una niña pequeña que de repente pues pueda soñar con ser, pues eso, jueza o presidenta del gobierno o diputada, ¿no? Y para eso necesita ver que esa palabra se conjuga también en femenino. Pues que de alguna forma representan, al menos para mí, lo que yo en el libro denomino masculinidades tóxicas, es decir, representan, quizás llevado a su máxima expresión, pues un modelo de masculinidad que es contra el que deberíamos luchar, ¿no? Son hombres basados fundamentalmente en esa idea de la masculinidad competitiva, ambiciosa, que normalmente utilizan y usan a mujeres, pero devaluándolas o degradándolas, que tienen una visión de la política pues tremendamente competitiva, agresiva, ¿no?, que no vemos normalmente en ellos ningún gesto que tenga que ver con lo más emocional, con lo empático, ¿no? Y por lo tanto yo creo que son ejemplos de aquello a lo que nuestros hijos no deberían parecerse. A mí me parece que esa es una de las claves sobre las que tendríamos que reflexionar hoy día, ¿no? Cómo seguimos construyendo mujeres y hombres las relaciones afectivas, las relaciones sexuales, la relación incluso con nuestro propio cuerpo, todo lo que tiene que ver con el amor romántico, ¿no?, lo que se ha llamado desde la teoría feminista los mitos del amor romántico, ¿no? Y cómo en esos mitos del amor romántico nosotros estamos siempre en una posición de dominio, de poder, y normalmente las mujeres en una posición de dominadas, de dependencia, de controladas, y cómo en ese tipo de relación pues tenemos el germen finalmente de lo que hoy vemos que acaba en violencia de género, que no necesariamente es la física o que brutalmente acaba en un asesinato, sino que muchas veces se traduce en pequeñas violencias, ¿no?, cotidianas, donde la mujer renuncia a ser ella misma, donde con el mito de la media naranja pues entiende que necesita de un hombre para que su vida esté completa, y donde entiende que el ser poseída por otro pues es una señal de amor, ¿no? Cuando creo que nada más lejos de la realidad entender que el amor es eso, un candado, ¿no?, como se puso de moda hace unos años, pues ejemplificar el amor de una pareja a través de un candado, ¿no? Qué metáfora más terrible, ¿no? Entender que cuando estás enamorado estás sometido a esa prisión que es estar con un candado puesto, ¿no? Sí, incluso tú fíjate cómo la mayor parte de los productos culturales que consumimos insisten en reproducir esos estereotipos, ¿no? La música, el cine, la televisión, todo lo que tiene que ver con el mundo inabarcable de Internet, es un caldo de cultivo para la permanente reproducción de esos estereotipos sin que muchas veces nos demos cuenta de que los estamos consumiendo, ¿no? Es decir, cuando escuchamos determinadas canciones, todos repetimos determinados estribillos, por ejemplo, sin que nos paremos a pensar qué tipo de clave nos están dando sobre el amor, sobre el hombre, sobre la mujer, ¿no? Cuando una canción nos dice sin ti no soy nada, pues evidentemente nos está lanzando un mensaje brutal de lo que significa ese amor romántico en cuanto a negación de uno mismo, ¿no? Entonces es muy importante no que prohibamos, ¿no?, determinadas expresiones culturales, sino de que tengamos una conciencia crítica con respecto a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que recibimos todos los días sin ser conscientes, ¿no?, del mensaje que nos están dando. Bueno, en gran medida sí, porque de alguna forma la virilidad siempre se ha entendido
con la idea de demostrar que es un machote, ¿no? El mismo lenguaje sobre el que antes hablábamos nos insiste en esa idea, ¿no? Tenemos que demostrar, no solamente serlo, sino demostrarlo, que somos hombres de verdad, ¿no? Y la demostración de esa hombría pues tiene mucho que ver con nuestra potencia sexual, con nuestra capacidad de dominio. Desde que un niño nace, pues incluso se jalea, ¿no?, el tamaño de los genitales que tiene, ¿no?, anunciando que va a ser un hombre de verdad y un machote auténtico, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito estamos recibiendo ese mandato, que luego, por ejemplo, en la adolescencia también se insiste mucho en él, ¿no? En esos grupos de varones, de iguales, pues normalmente hay como una especie de casi de competición, pues eso, a ver quién la tiene más grande, a ver quién se acuesta con más chicas, a ver quién es el más ligón y a ver quién es el más agresivo y competitivo de todos, ¿no? El chico sensible, el chico tierno, el chico más vulnerable no suele ser el modelo de referencia, incluso ese es el rarito, ¿no?, del grupo, ¿no? Entonces ahí estamos transmitiendo esa idea tan tóxica, ¿no?, de la masculinidad de la que antes hablábamos. Claro, porque fíjate que la construcción de lo masculino habitualmente los hombres no la hemos realizado en positivo, sino negando todo lo que tiene que ver con las mujeres, con el espacio de lo femenino y con las capacidades, las virtudes y las habilidades vinculadas con las mujeres. Todo aquel que se separaba de esa expectativa de género era tachado, y todavía hoy sigue siendo tachado, como un traidor a su género, ¿no? Y por eso inmediatamente lo calificamos de mariconazo o de nenaza, ¿no?, por utilizar dos términos que todavía hoy los adolescentes siguen usando como un insulto, ¿no? ¿Qué significa que seas un mariconazo o una nenaza? Pues significa que no te estás comportando como un hombre porque te estás comportando como una mujer. Porque a lo mejor estás siendo más sensible o más empático o más tierno, o no te gusta ser agresivo, o no te gusta jugar en el patio del colegio a pegarle patadas a un balón, ¿no? Entonces no estás siguiendo las expectativas que se tenían contigo y estás convirtiéndote como una chica o como se supone que se comportan las mujeres, ¿no? Entonces ahí hay una construcción muy perversa que es la primera que tendríamos que desmontar, porque entre otras cosas eso significa que nosotros estamos negando toda una serie de dimensiones de nuestra propia humanidad que serían tremendamente gratificantes también para nosotros mismos. Porque durante estos últimos años se ha extendido mucho todo el debate sobre la conciliación, ¿no?, de la vida laboral con la vida doméstica, la vida personal. Pero casi siempre ese mensaje ha sido un mensaje dirigido a ellas, ¿no? Es decir, parece que las mujeres eran las únicas que tenían la responsabilidad de conciliar y de hacer auténticos malabarismos para estar en lo público y al mismo tiempo en lo privado. Cuando realmente el mensaje que hay que transmitir es que esto es una corresponsabilidad de las mujeres, pero también nuestra, y que por lo tanto tendremos que rearticular los espacios, tanto privados como públicos, así como los tiempos en virtud de los cuales organizamos esos espacios, de acuerdo con una presencia equilibrada de mujeres y de hombres en todos esos ámbitos, ¿no? Porque si no estaremos reproduciendo de nuevo el sistema de siempre en el cual nosotros nos quedamos en la posición más cómoda, ¿no?, y más privilegiada, ¿no? Asumir la corresponsabilidad implica asumir que lo doméstico, los cuidados, el cuidado de los niños, de las personas dependientes, de los ancianos, las tareas tremendamente ingratas, ¿no?, de sostenimiento de una casa, pues son también responsabilidad nuestra, ¿no? No el típico latiguillo, ¿no?, de yo ayudo a mi mujer, ¿no?, y encima me pongo una medalla heroica, ¿no?, porque le ayudo, sino que yo tengo la responsabilidad de incluso tener en la cabeza, ¿no?, cuáles son las necesidades que tiene mi familia, mis hijos o el hogar en el que vivo. Claro, porque ese titular, que provocó incluso varias cartas al lector en el periódico El País, yo creo que realmente no llegó a entenderse del todo bien lo que quería decir, no recuerdo si era el periodista o la periodista que lo redactó, ¿no? Evidentemente lo que ese titular, yo al menos así lo entendía, pone de manifiesto es que el único elemento que tienen en común todos los sujetos que asesinan mujeres o que maltratan mujeres es ser varones, con independencia de la edad, de la condición social, de la cultura, de la procedencia o del nivel de estudios que tengan. Es decir, el único elemento que nos sirve para analizar por qué se produce la violencia de género es que ahí están implicados hombres que responden a un determinado modelo de masculinidad. Por lo tanto, tendríamos que analizar hasta qué punto es esa masculinidad tóxica la que provoca violencia si queremos acabar con ese tremendo drama. Lo cual no significa que todos seamos maltratadores ni todos seamos violentos, pero sí que todos hemos sido educados y formamos parte de un determinado modelo que reproduce insistentemente determinadas violencias hacia las mujeres, que van desde las más pequeñitas e imperceptibles y que casi sin darnos cuenta todos reproducimos,
hasta las brutales que acaban con el asesinato de una mujer, ¿no? Y por eso ahí los hombres especialmente tenemos una responsabilidad. No significa que seamos los culpables, ¿no?, de esa terrible lacra, pero sí que tenemos una especial responsabilidad en que esa lacra desaparezca. Las instituciones que están sobre este tema son tremendamente pesimistas, en el sentido de que hablan, por ejemplo, para acabar con la brecha salarial, incluso hablan de un siglo, más de un siglo, por ejemplo, ¿no?, por ponerte un dato de evidente desigualdad en el planeta, ¿no? A mí me gusta ser optimista, por lo menos con la voluntad, luego la razón me lleva a ser más pesimista, ¿no? Pero a mí me parece que estamos en un momento como mínimo interesante para que todas y todos nos pongamos las pilas y trabajemos para que esta lucha no tenga que ser una lucha de siglos, sino que se convierta como mínimo en una lucha de años, ¿no? Pero el trabajo es duro y necesita de que todas y todos pongamos nuestra voluntad, nuestras capacidades y nuestra energía sobre ello, ¿no? Porque si no, me temo, pues que, como dice el Fondo Monetario Internacional, vamos a tardar siglos, ¿no?, en que la igualdad sea real y efectiva.